En este vídeo vamos a ver las coordenadas cartesianas. Estamos en el tema de funciones de primero de ESO. Vamos a comenzar con un juego, con hundir la flota. Y diréis, ¿qué tiene eso relación con las funciones y con las coordenadas cartesianas? Pues veréis que mucho. A ver, no sé si recordáis cómo se juega a hundir la flota. Nada más que una cuadrícula y tenéis que colocar los barcos de diferentes longitudes en determinadas posiciones y vuestro compañero, sin ver lo que vosotros tenéis, el tablero vuestro, tienen que adivinar en qué posiciones tenéis los barcos. Claro, para adivinar las posiciones lo primero que se hace es tener una cuadrícula y numerados tanto en horizontal como en vertical. ¿Para qué? Para que cada una de esas cuadrículas en las que yo he colocado parte de un barco la pueda identificar claramente, ¿no? Al final es eso, necesitamos identificar, veis, en horizontal y en vertical, se puede decir que hemos construido una cuadrícula en la que hay en el eje horizontal hemos numerado, hemos hecho unas numeraciones, unas divisiones, en el eje vertical hemos hecho otras divisiones y hemos nombrado a cada una de esas divisiones de una determinada manera única para poder identificarlos. Por ejemplo, ese primer barco que ocupa dos posiciones, la primera posición, yo normalmente lo que suele hacer es identificar cada una de las posiciones por su valor, por el valor de la cuadrícula que le corresponde en horizontal y la que le corresponde en vertical, entre paréntesis y con una coma en el medio. Entonces, en ese primera cuadrícula correspondería a 3 en horizontal y a G en vertical. Y la segunda parte del barco correspondería a 4 en horizontal y a G en vertical. Entonces, mi contrincante para poder hundir ese barco tendría que decir 3G y 4G, ¿verdad? Para hundir el primer barco. El segundo barco estaría en horizontal, la primera parte en el 8 y en vertical en el C, en 9C y en 10C. Y para poder hundirlo tendría que decir eso. Eso se llama decir coordenadas, ¿vale? Y veremos ahora la similitud que hay entre eso y el sistema de coordenadas cartesianas. Aquí realmente tenemos un sistema de coordenadas cartesianas con dos ejes, uno horizontal y uno vertical, y cada una de esas cuadrículas es como un punto de esa cuadrícula que se puede identificar por medio de su coordenada, su valor en el eje horizontal y su valor en el eje vertical, y eso se llama coordenada cartesiana. Entonces, ¿qué es un sistema de coordenadas cartesianas? Supongamos que yo tengo ese punto negro que representa el centro, mi origen, el punto 00, digamos, de mi plano, ¿no? Que es toda esa pizarra. Y yo quiero situar claramente el punto azul. Claro, yo si no tengo nada más que eso, podría decir, no, está a la derecha y un poco arriba del punto del centro. Pero nada más, pero eso no me vale, yo quiero situarlo de manera precisa. Entonces los matemáticos hace muchos años, antes que el juego de hundir el barco, idearon colocar sobre el centro dos ejes, uno horizontal y otro vertical, de tal manera que se crucen esos dos ejes en un punto y ese punto es como el centro, ¿no? Y se lo llaman el punto 00, de coordenadas 00, es decir, el origen de todo, ¿vale? Entonces el eje horizontal le llamaron también eje de abscisas o eje de las X, suele ser, y el eje vertical, veis, lo tenéis ahí, es el eje, bueno, como dijimos, eje vertical, o también se llama eje de ordenadas, eje de abscisas, eje horizontal o eje de la X, eje vertical, eje de ordenadas o eje de la Y, de la Y. El punto del centro dijimos que era el origen de coordenadas y ese punto azul yo lo voy a identificar claramente y unívocamente mediante sus coordenadas. Es decir, cada punto del plano va a tener unas coordenadas. ¿Qué voy a hacer yo? Igual que hicimos en el juego del barquillo. Al final voy a tener una cuadrícula, es decir, voy a marcar en el eje horizontal a partir del centro, que es mi cero, voy a marcar a la derecha y a la izquierda y lo mismo en el eje vertical, ¿vale? En el eje de ordenadas. A los puntos en el eje horizontal a la derecha del 0 van a ser el 1, el 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, y a la izquierda serán, ya lo sabemos, ¿no? El -1, -2, -3, -4. Eso ya lo sabemos y lo estudiamos cuando vimos cómo representar en una recta los números enteros, ¿verdad? Derecha del eje horizontal los números enteros positivos, izquierda los enteros negativos. Cuanto más alejados,
es más distancia hay respecto del 0, del centro. Y en el eje vertical vamos a hacer lo mismo, en el eje de ordenadas, pero los positivos hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, cuanto más subimos es como un ascensor, ¿no? Cuanto más subimos el número aumenta, y hacia abajo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿vale? Como un termómetro o un ascensor. Entonces, ahora ya, utilizando esa idea de la cuadrícula y como jugamos a hundir la flota, yo puedo representar claramente y decir dónde está mi punto azul respecto de este sistema de coordenadas, ¿no? Respecto de ese sistema que yo he creado diciendo que el centro está en ese punto. Entonces, si os fijáis, yo tengo que mirar para primero el valor del eje horizontal y después el valor del eje vertical. El valor del eje horizontal es la distancia que hay de ese punto con respecto al 0 del eje horizontal, que son 6 posiciones, ¿verdad? Está en el 6 y en el eje X. Y en el eje Y, pues es la distancia a ese eje, a ese 0 del eje vertical, pero en vertical, ¿no? Entonces está en el punto 3. Entonces las coordenadas de ese punto azul son paréntesis 6,3. 6 en el eje horizontal, en el eje de abscisas, y 3 en el eje vertical. Entonces cualquier otro punto que yo represente en este sistema que yo me he montado con ese centro que yo he decidido que esté ahí, lo puedo decir qué coordenadas tiene, y a su vez, si me da unas coordenadas, puedo representar ese punto claramente, ¿vale? O sea que, a ver, en un sistema de coordenadas yo siempre parto de decidir o definir dónde está mi 0, 0, mi punto de referencia, y a partir de ahí se dibujan los demás, ¿vale? Por ejemplo, ese primer punto verde que estoy dibujando ahora, veis que en horizontal está situado a 1 unidad respecto del 0, 0, y en vertical está situado a 5 unidades. Por lo tanto, las coordenadas de ese punto serán 1,5. Ese otro punto en horizontal está situado a menos 2, ¿no?, de distancia respecto del origen, y en vertical está situado, es que está ya en el 0, ¿no? Pues sería el menos 2, 0. ¿Vale? Ese punto, pues en horizontal, ¿a cuánta distancia está del origen? Pues en horizontal está a 2 puntos y en vertical está a menos 2. Veis que si yo trazo una línea, pues llego al menos 2. O sea que la coordenada sería 2 menos 2. Entonces, esto se va a utilizar muchísimo, no solo para el juego, sino es la forma de representar cualquier punto en el plano y saber dónde está. Dibujar un eje de coordenadas y a partir de ahí colocar puntos. Veis que hay 2 puntos, ¿no? Cualquier punto viene representado por 2 valores. Uno representa el eje horizontal o eje de abscisas y el otro el eje vertical o eje de ordenadas. Vamos ahora a jugar, a hacer un ejercicio en el que en primer lugar yo tengo ahí unos puntos dibujados sobre el sistema de coordenadas cartesianas, y lo que voy a hacer yo es el punto F, decir qué coordenadas tiene. Pues nada, en el F me miro primero la distancia que hay en horizontal respecto del origen, que la distancia son 2, ¿verdad? Y en vertical la distancia es 8, coordenadas 2,8, entre paréntesis. El punto G, la distancia en horizontal son 8, mientras que en vertical está sobre el eje, por lo tanto será 0. Es decir, el punto es el 8,0. Vamos ahora con el H. El H, veis que la distancia en horizontal al origen son 6, mientras que la distancia en vertical son menos 4. Por lo tanto, las coordenadas del punto H serán 6, menos 4. Vamos ahora a ir pensando ya en el I. El I, ¿qué distancia hay en horizontal respecto al origen? Pues nada, ¿no? Porque está sobre el origen. Es decir, en horizontal el valor de la abscisa es 0, y la distancia en vertical es 3. Por lo tanto, las coordenadas del punto I son 0,3. J. La distancia en horizontal son, respecto al eje de abscisas, son menos 2 y en vertical son menos 5. Y el K, distancia en horizontal menos 7 y distancia en vertical 2.
Y ahora lo que vamos a hacer es fijaros un poco que realmente yo el plano, al dibujar esos dos ejes, uno vertical y otro horizontal, que son perpendiculares y que se cruzan en el punto de origen, el 0, 0, realmente he dividido el plano en 4 partes, ¿no? En 4 trozos, que se llaman cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, según las agujas del reloj, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. En el primer cuadrante, si os fijáis, los valores del eje de las abscisas son positivos y los del eje de las ordenadas son positivos. En el segundo cuadrante veis que los valores del eje de las abscisas son negativos y los valores del eje de las ordenadas son positivos. Tercer cuadrante, los dos son negativos, abscisas y ordenadas. Y en el cuarto cuadrante el eje de abscisas es positivo, mientras que el eje de ordenadas es negativo. Eso para que os suene, a medida que vayáis dibujando, muchas veces simplemente viendo, por ejemplo, el punto A3, 2, veis que los dos son positivos. Yo sé que va a ser un punto que va a estar en el primer cuadrante. Voy a representarlo. A3 quiere decir que en horizontal la distancia respecto del origen es 3, mientras que en vertical es 2. Pues veis que han marcado el punto 3 en horizontal y el 2 en vertical, y en el sitio en donde se unen, ese es el punto A. B, menos 5, 0. Bueno, pues menos 5, 0 yo sé que va a estar en el segundo cuadrante. La distancia en horizontal es menos 5 y en el I es 0, por lo tanto está sobre el eje. Veis que el B lo he dibujado ahí. C, 3, 0. Distancia respecto al origen es 3 en positivo y respecto distancia en vertical es 0, está sobre el eje. Veis que lo he dibujado ahí el punto C. D, menos 2, menos 1. Distancia respecto al eje, en el eje de abscisas, menos 2 y menos 1 en vertical. Menos 2, menos 1, veis que he buscado los dos números y donde se crucen esas líneas rectas imaginarias que yo trazo, ese es el punto, ¿no? Ese que he dibujado ahí era el punto D. El E, pues yo busco el 2 en el eje de abscisas y busco el menos 3 en el eje de ordenadas, y donde se crucen esos puntos imaginarios del 2 menos 3, ese es el punto E. Así de sencillo, ¿vale? O sea que es, en el momento que me dan las coordenadas, pues nada, la primera sé que es el eje de abscisas, la busco, y la segunda el eje de ordenadas, y ya el punto donde se crucen sus ejes imaginarios va a ser el punto, la coordenada que me están pidiendo. Hasta aquí este vídeo. Recuerda apuntar de todo esto muy bien en tu libreta. Muchas gracias y espero que haya servido de ayuda.